Está aquí con nosotros Yanina Benier, docente e integrante de Patria Grande Tandil. Como anticipábamos hace un ratito con Nacho nada más, se ha hecho el pedido de solicitud al Consejo Deliberante para declarar la emergencia por endeudamiento familiar aquí en la ciudad. ¿Cómo está, Yani? Bienvenida. Bueno, bien, gracias por esos matecitos con miel. Y acá, bueno, después de mucho tiempo de andar este tema del endeudamiento, hace varios años que venimos planteando, viendo cómo la situación de quienes viven de su trabajo y de su salario, de sus ingresos, va desmejorando, ¿no? Y hoy estamos en una situación ya crítica. Creemos que no hay perspectivas de reconocer este problema político, económico, social, creciente que es el endeudamiento de las familias a nivel nacional. Vemos cómo el presidente dice que bueno, es un problema entre privados, que nadie le puso una pistola en la cabeza a nadie para endeudarse, cosa que cuestiono. La verdad es que yo realmente creo que este gobierno nacional está llevando a límites muy extremos a las personas para subsistir, y entre ellos la verdad es que se me hace la imagen de un presidente que está gatillando para que la clase trabajadora en general viva cada vez peor. Sí, la pistola en la cabeza suele venir después, con los aprietes, dependiendo con quién te endeudaste. Pero si te endeudaste con algún privado también o con alguien que no está en el marco de la ley, puede que venga un aviso violento, digamos. La verdad, ¿no? Es que la violencia, bueno, incluso las cuestiones de salud mental y bueno, hoy que estemos viendo índices más altos de suicidio que de homicidio en general, es un problema que no se puede analizar desarticuladamente una cosa de otra, ¿no? Sí. Hace poquitos días, y bueno, por supuesto que está en investigación, pero una pareja en el sur de nuestro país tomaba la decisión de acabar con su vida debido a la situación económica y de endeudamiento que la estaba hostigando y acosando. Así que yo creo que es algo que no hay que minimizar, pero ante la falta de reacción, digamos, que hay de la política en general, para más allá de describir la situación, empezar a pensar con qué herramientas cuenta la política y el Estado para empezar a auxiliar, aliviar esta situación que surge no de un desmadre de consumo de las familias, que no surge, digamos, por malas decisiones administrativas e individuales, sino que son todas condiciones que se generaron macroeconómicamente, claro, y que nos llevan hoy a una asfixia, digamos, para quienes trabajan, que cada vez trabajan más, pero cada vez viven peor. Entonces, bueno, ahí es donde la política tiene que dejar de escribir solamente y empezar a activar medidas posibles. Y si bien esto señalamos muchas veces que hay una responsabilidad muy clara del gobierno nacional en la generación de estas condiciones, que también es responder un poco al Fondo Monetario, ¿no? En esto de planchar los salarios, reducir la asistencia social, la seguridad social, ajustar en general. Bueno, el Estado provincial, los estados municipales no pueden no hacer nada para mejorar o intentar generar condiciones de alivio para quienes viven en cada partido, en cada localidad, en cada provincia. Así que, bueno, empezamos a indagar un poco, a investigar qué es lo que pueden hacer los municipios. Y bueno, creemos que el municipio de Tandil tiene que reaccionar, que tiene que hablar del tema, que tiene que ponerlo en agenda, y creemos que hoy, hace poquitos días, con este mapa que surge con datos del Banco Central de la República Argentina, se pudo conocer algo más de lo local, que es la punta del iceberg del endeudamiento familiar, como es la mora con las entidades bancarias y no bancarias, también estas plataformas, fintech y tarjetas de crédito y no bancarizadas. La mora, es decir, no el endeudamiento, sino ya la falta de pago, es decir, cuando ya la deuda que se tomó no puede pagarse, ese endeudamiento además creció muchísimo desde el año pasado a creció muchísimo la cantidad de deuda tomada, y para el caso de Tandil, además, es significativo la cantidad de personas en mora, que son más de 15.000,
Y analizar también en qué tipo de préstamos o de créditos esa mora se encuentra superando niveles promedios, digamos, del país, que para Tandil en particular es más del 40% de mora en lo que son plataformas digitales y estas empresas no bancarizadas y virtuales, ¿no? Entonces, y esas son también las plataformas que quizás no distinguen en edades, ¿no? Porque una cuenta de ML puede tener quizás un adolescente, también tenés acceso al crédito, hay más inconsistencia respecto a la información, ¿no? Es una serie de complejidades también que puede reunir incluso un hogar, ¿no? O un grupo familiar. Exactamente. O sea, en un mismo hogar puede haber varias deudas. Claro. Una misma persona hoy, según datos de la propia Cámara de Fintech Argentina, una misma persona puede tener hasta 6 plataformas, digamos, virtuales con las cuales puede acceder a distintos tipos de préstamos. No son créditos tradicionales, digamos que justamente la distinción para Tandil entre la mora en el pago de créditos bancarios, privados y públicos, va de entre un 10 a un 15%, es decir, porque tienen otros requisitos para otorgar esos créditos con objetivos muy puntuales que tienen que ver con el crecimiento, con la inversión, con el emprendedurismo. Varía muchísimo justamente con las plataformas que están a un clic de prestarte dinero, sabiendo muchas veces que no vas a poder devolverlo, con tasas de interés altísimas que a veces se desconocen incluso al momento de solicitar ese préstamo, y justamente ahí es donde asciende luego la morosidad a un 20, 30, 40% según el tipo de plataforma o de billetera o incluso tarjetas de crédito no bancarizadas. Ese tipo de análisis es necesario hacerlo para justamente ver también a nivel local en qué se utiliza ese endeudamiento. Es decir, 3 de cada 4 personas utiliza plataformas, la gran mayoría hoy está pidiendo dinero para resolver cuestiones cotidianas, y ahí es donde, bueno, eso tiene que entrar el Estado a analizar qué es lo que pasa. Claro. No podemos depender exclusivamente de la información que las propias empresas digitales brindan, que existe esa información, es importante conocerla, o el Banco Central, y en esto de la punta del iceberg, que es la mora, que no muestra todo el endeudamiento, también reconocemos que más abajo, en ese mismo iceberg, están todas estas deudas no formales, que ni siquiera pueden contabilizarse hoy, con familiares, con amigos, con negocios locales y con prestamistas, en donde ahí las situaciones y la pistola en la cabeza, como vos decías, se incrementan en violencia y en condiciones arbitrarias y usureras. Bueno, incluso reteniendo tarjetas, reteniendo tarjetas de lo que era el potencial trabajo, reteniendo tarjetas de la asignación universal para pagarse el tiempo que estimen necesario, reteniendo bienes, ¿no? Intimando y amenazando la vida de la familia que adeuda. Y esto también en distintos lugares del país ha llevado a situaciones extremas de violencia y de autolesiones y de suicidios. Tremendo. En casos extremos. Así que es una situación que a nosotros nos preocupa hace mucho, que hoy empieza a tomar forma con algunos datos, pero que falta todavía indagar. Así que parte de lo que estamos proponiendo justamente es, en primer lugar, declarar para Tandil la emergencia por endeudamiento familiar, que brinde las posibilidades de, por lo menos por 2 años, que el Estado municipal tome la temática del endeudamiento como un tema económico y un tema político que tiene consecuencias sociales graves en la salud, en el trabajo, en las formas del trabajo, en las formas de que va asumiendo la violencia también a nivel local, y a partir de ahí pueda eso generar otros instrumentos para tener información local y generar un programa de alivio integral que pueda tocar algunos aspectos puntuales del ámbito municipal que hoy también representan una preocupación grande para la sociedad. Algunas entrevistas, está buenísima estas 3 herramientas de respuesta municipal que explican allí en la ordenanza. En algunas oportunidades, dialogando con gente del área de desarrollo social en la ciudad, se ven sorprendidos también porque gente que se ha acercado para decir, este mes no me alcanzó para pagar el alquiler, vuelve a ir al siguiente mes y así se viene como repitiendo,
y ya quizás pasó un año de esa situación donde no alcanza durante un año y no se llega, digamos, a terminar de pagar el alquiler. Algo básico, ¿no? Que generalmente las familias, y creo que es un 50%, y escuché en otra radio amiga, un 50% de la población en Tandil es inquilina. Sabemos que todos tienen ese gran alivio al momento de cobrar, de poder asegurarte el techo por ese mes, digamos, ¿no? Que uno va juntando primero para el alquiler y después para el resto de cosas, muchas veces no priorizando quizás la calidad de los alimentos, digamos, ¿no? Pero sí priorizando el techo, el hogar. ¿Qué pasa con la difusión de esas herramientas quizás, o si se puede desde lo que hay fortalecer quizás a más familias? ¿Es una posibilidad, digamos, que están dispuestos a dialogar, o este programa de alivios abriría, por ejemplo, una nueva línea de crédito y de préstamos, digamos, a familias? ¿Es un poco ese el formato que han pensado, que quieren proponer? Bueno, en principio esto que vos decías, ¿no? De reconocer que hay un porcentaje promedio de un 2% de aumento salarial o de paritarias, muchos no tienen paritarias siquiera, ante un 500% promedio de aumento de tasas y servicios, y un porcentaje desconocido, pero seguramente más alto, de aumento en los alquileres, ¿no? O sea, ese es el escenario básico. A partir de generar esta declaración de emergencia y de considerar que el ámbito municipal cuenta con una oficina de defensa del consumidor, la OMIC, que funciona en las cartas, la carta, digamos, de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, la carta municipal. Desde ahí creemos que esto principalmente hay que generar información, es decir, un observatorio de la deuda, poder reconocer cuáles son los motivos por los cuales se endeuda, digamos, si es para consumir alimentos, si es para pagar servicios, si es para garantizar la vivienda. Tenemos que poder conocer la situación puntualmente para Tandil y también empezar a generar indicadores respecto del componente de endeudamiento según la edad. Ahí va. Que sin duda hay este mapa, incluso el Banco Central, da cuenta de que hay un crecimiento de la deuda en jóvenes, que ahí hay otros motivos que no son solo el mantenimiento de la subsistencia, sino hay otros motivos sociales, generacionales, y también la cuestión de género en relación a cuáles son las condiciones. Hay una feminización de esa deuda, los datos incluso muestran una mora mucho mayor y un endeudamiento mayor en el caso de las mujeres, y en el caso de las mujeres sostén de hogar, en hogares monomarentales. Entonces, bueno, hay que poder conocer esa situación. Sin duda, la OMIC tiene ahí una herramienta, una posibilidad, cuenta con asesoramiento legal, cuenta con la posibilidad de brindar información a quienes se están endeudando sobre, estrategias. Digo, si la deuda termina siendo un complemento salarial, porque no puedo no endeudarme, porque no llego, por lo menos conocer cuáles son las formas más adecuadas a mis posibilidades, para qué endeudarme, digamos, si me endeudo para ir al súper o me endeudo para financiar algún otro tipo de gasto más duradero, digamos, como, bueno, ahí en qué me endeudo, cómo, qué condiciones luego me ofrecen determinadas formas de crédito, ¿no? Bueno, los créditos bancarios siguen siendo los de menor tasa de interés, pero son los más difíciles de acceder. Entonces, bueno, hay que poder construir ahí estrategias. Y después lo que nosotros pensamos a nivel local es que hay que construir un alivio local en función a las tasas municipales, que han crecido muchísimo. Incluso los propios funcionarios municipales expresan la preocupación ante la mora y la falta de pago de las tasas municipales, de las tasas del automotor, y también en la usina creemos que hay mucho por hacer, la usina municipal, que es uno de los servicios, el servicio de la luz que más ha aumentado junto con el gas, que tiene que tener un tipo de programa específico para hogares monomarentales, para hogares de jubilados y jubiladas, para pensionados, para personas con discapacidad que requieren de la electricidad como forma incluso de subsistencia vital, y fundamentalmente también una segmentación territorial diferenciada que hoy no existe para Tandil, para los barrios que no cuentan con el servicio del gas, por ejemplo, ¿no? Que hoy están recibiendo facturas que van desde los 200.000 a los 600.000 pesos solo por el consumo de electricidad. Entonces, bueno, ahí hay como tareas locales a hacer,
que no escapan a la información que ya con la que ya cuentan los funcionarios municipales en distintas áreas, en la usina, en lo que es la administración y economía en el municipio, y como vos decías, en el área de desarrollo humano. Esta problemática se ve a diario, digamos, ¿no? Entonces hay que poder volver esa problemática en una herramienta por la positiva, así que bueno, tenemos como esta inquietud de poder ponerlo en la agenda, discutirlo en el Consejo Deliberante, pero insistiendo en la necesidad de que la declaración de emergencia sea una herramienta para crear las demás políticas o programas que puedan venir. Yani, ¿cómo sigue el camino de la presentación y el del pedido de Banca 21? ¿Cómo sigue? Lunes hicimos el pedido, mañana hay sesión, hay labor parlamentaria en la que se aceptan, digamos, justamente los temas que se van a discutir en la sesión de este jueves. Y bueno, es un pedido también a concejales de distintos sectores políticos y al municipio de que nos permitan poner en la agenda y en el debate público y político este tema con más herramientas, que permitan habilitar esta discusión, salir de la angustia que está generando en la población esta situación que no mejora, que no tiende a mejorar, y como vemos a nivel nacional se desconoce o se desacredita esto como un problema de política económica. Así que les pedimos a los concejales, a las concejalas, que den lugar a esta presentación que nos va a permitir por lo menos esto, ¿no? Empezar a caminar una atención local en particular, y también sentar un antecedente para otros municipios, de que se puede activar, y también los municipios son responsables de construir, si no es individualmente, junto a otros mandatarios, junto a otros políticos, la demanda al gobierno provincial y nacional para atender esta situación, digamos. No pueden ser las familias las que individualmente estén peleando solas por estas condiciones en las que están viviendo, y si no hay una posibilidad hoy real de que cada municipio modifique estas condiciones económicas, macroeconómicas, sí hay la posibilidad de resaltar la necesidad de hacerlo en algún ámbito del Estado nacional, y creemos que esto va de la mano de no solo generar estos programas de alivios, declarar la emergencia, sino también problematizar que la deuda hoy, así como es un gran problema para las familias, es un gran negocio del que viven un número creciente de plataformas, de prestamistas, y que a ese negocio, por lo menos en lo formal, no se le está tributando. Ese negocio no está tributando. Las fintech en Argentina han crecido en número, tienen ganancias de más de 8.500 millones de dólares anuales, mientras las familias no tienen para comer si pagan el alquiler. Entonces, uno de los problemas más grandes que plantean estas fintech, entre las que están, decías ML, digamos, están muchas empresas muy conocidas, plantean el problema del tributo, el problema de tributario en Argentina como un límite a su crecimiento. Nosotros estamos planteando lo contrario, es decir, si donde hay una necesidad nace un negocio, hoy, no un derecho, ese negocio tiene que tributar, y ese tributo tiene que ir específicamente a generar otras condiciones para esto, para la información, para aliviar a quienes ya están endeudados y necesitan la asistencia del Estado. Y en esto no estamos pidiendo que el Estado pague nuestras deudas, sino que el Estado se haga cargo de que las condiciones en las que nos endeudamos fueron generadas por la economía, y que hoy tienen que generarse un alivio, un rescate. Muchas veces ese rescate ha ido, históricamente en Argentina y en muchos países, hacia los propios bancos, hacia las empresas, e incluso hacia estas plataformas. Hace poquito, ya un año, el Estado Nacional le permitía a Mercado Pago, por nombrarlo, digamos, porque es importante, que se cobre las deudas, que ya empezaba a ser creciente la morosidad, de cuentas bancarizadas, es decir, de avanzar en los salarios, en los ingresos de quienes adeudaban en estas plataformas. Es decir, han ido aliviando el problema de estas empresas que no pueden cobrar la deuda que generan. Entonces, lo que hoy creemos es que el Estado tiene que ayudar, asistir, auxiliar a quienes se endeudan para vivir en el marco de este endeudamiento inducido, que es el salario no alcanza
y todo aumenta menos el sueldo. Entonces, ahí también empezar a discutir la tributación de estas empresas. Hay herramientas que hay que investigar, que hay que organizar a nivel territorial para que las plataformas que funcionan en el territorio, aunque no tengan sede, no tengan local, empiecen a tributar. Hay que construir, hay que fortalecer esas herramientas. Existen, pero no se utilizan, porque justamente es esto, ¿no? Es un negocio que crece, que tiene ganancias extraordinarias y en dólares, y que no aportan nada, ¿no? Es un negocio total, redondo, limpio, mientras es a costa de esto, de un vivir peor para la gran mayoría de las personas, que además no son solo los sectores populares. Esto es creciente en la clase media y en sectores de altos ingresos. El endeudamiento empieza a ser problemático también, y el sostener un nivel de vida que tenga que ver con pagar una escuela privada, con pagar una obra social, ya empieza a ser insostenible. Así que la verdad es que esto es un problema creciente, no distingue clase, sí distingue entre clase trabajadora, es decir, quienes viven de sus ingresos y quienes viven de las necesidades ajenas, en este caso quienes viven del endeudamiento, hacen una ganancia de la deuda. Así que bueno, ahí también empezar a explorar la tributación de estas empresas. Los bancos tributan a nivel municipal, hay tasas específicas para la actividad de los bancos, pero no hay tasas específicas para la actividad de estas plataformas, que utilizamos todos y todas, lamentablemente, y que cada quien utiliza entre 4 y 6 de estas plataformas para mover su dinero en general, pagar, comprar, pero también para pedir plata. Así que bueno, ahí también empezar a tener este discurso de quienes hoy están ganando, también dejen una parte para que el resto pueda vivir un poco mejor. Eso es una lógica básica de un modelo tributario que sea menos regresivo, que sea más justo, y que quienes más tienen más pongan. Es eso, ¿no? No les pedimos que paguen nuestras deudas, pero sí que empiecen a trabajar en las condiciones para que dejemos de endeudarnos y en todo caso podamos hacerlo en condiciones más justas, y no para comer a diario. Bien. Bueno, esperemos entonces mañana las novedades respecto a lo que se decida, incluya o no en la labor parlamentaria, y que les puedan dar la banca 21 para la sesión de este jueves en el Consejo Deliberante. Muchas gracias, Yani. Bueno, bienvenida muchas siempre. Gracias. Si esto no sucede, seguiremos trabajando, obviamente, por supuesto, en esto, pero sí esperamos que sea un buen momento para abrir este diálogo, y bueno, gracias por siempre el micrófono acá y la posibilidad de hablar con quienes nos escuchan. Bien, bienvenido siempre. Yanina Benier, integrante de Patria Grande, docente además.